Bueno, buena noche. Sean bienvenidos a este espacio de estudio bíblico. El día de hoy vamos a estar en Esther 2 y 3. Entonces le voy a pedir el favor al pastor. Gracias de que nos pueda ahí presentar. Y bueno, este estudio le he titulado La Reina Esther, precisamente porque en donde veríamos aún no era reina. Aún estaba el rey decidiendo a qué mujer iba a ser reina. Y pues en este punto ya hay una elección. Entonces con eso comenzamos el día de hoy. Vamos a tener tres personajes. Vamos a estar hablando de Esther ya como reina, de Mardoqueo y al final un poco sobre Amán, este personaje que aparece en la historia. Entonces, bueno, podemos continuar a la siguiente diapositiva. Y vamos a estar leyendo aquí en Esther 2. Dice, em, la doncella, estoy en el versículo 9. Dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que quiso darle nuevamente atavíos, alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Muchas gracias, pastor, presentar el versículo, tal cual vemos como esta aún no era reina en ese momento, pero estaba dentro de las candidatas, halló esa gracia antes que ir ante el rey, delante de esas personas que la estaban cuidando, los eunucos. Egay dice específicamente en estos versículos. Y pues no quería dejar de hablar de nuestro Señor Jesucristo, que está en cada palabra, en cada hoja de la Biblia. Entonces les voy a pedir si alguno puede buscar el Salmo 45:2, que habla de alguien glorioso, espectacular, lleno de gracia, más que la que tenía. Muchas gracias, Paz. Más que la que tenía Esther. Hablamos de Cristo, como, como Él, dice la palabra que sobre Él se derramó la gracia de Dios. Entonces, bueno, sí. Para leer. Este Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Muchísimas gracias. Tal cual. Y hablamos así de nuestro Señor Jesucristo, el que tiene más gracia que cualquiera, más belleza, más hermosura. Pero bueno, vemos en esta historia cómo esta mujer del pueblo judío halló gracia, y dice también la palabra benevolencia, delante del rey. Y dice allí que el rey la amó. Pero bueno, cuando preparaba con ayuda de Dios este estudio, podía ver como ciertas diferencias, ciertas similitudes en la historia con lo que ya ha pasado anteriormente en el pueblo de Israel. Entonces recordemos que esta historia se desarrolla en el reino persa, donde estamos hablando de un rey que no conoce a Dios. Por lo tanto, pues el amor que dice aquí, que el rey le tuvo a Esther, no es ese amor que viene de Dios precisamente, pero es bueno hacer ese paralelo. ¿Por qué? Porque a veces puede que nos confundamos con lo que este mundo nos ofrece, que es el amor. Pero recordemos en Primera de Corintios 13 que habla todo ese capítulo sobre qué es el amor y cómo es el amor. Dice que el amor es sufrido, es benigno, que no es orgulloso, que no se irrita, que no guarda rencor, que no hace nada indebido, que no se goza de las injusticias, sino se goza de la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. Entonces, bueno, para que
Dios siga revelando ese amor profundo a nuestras vidas y pues cuando leamos esta parte que dice que el rey amó a Esther, pues sepamos que es diferente, no estamos hablando del amor de Dios, sino, bueno, pues el amor que un rey que no conoce a Dios le puede ofrecer a una mujer del pueblo judío. Sin embargo, si haciendo ese paralelo, le voy a pedir también a otra persona que pueda leer Cantares 2:4, también hablando del amor entre un hombre y una mujer. Porque que aquí dice que que el rey no buscó a ninguna otra mujer, pues hizo un gran banquete, muy bien, muchas gracias, como como celebración de que ya había elegido a la mujer que iba a ser reina. Entonces también si alguien puede, por favor, leer este versículo que está en pantalla, Cantares 2:4. Me Por llevó a la casa del resaltarlo. Ahí, banquete y súper. su bandera sobre mí fue amor. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces vemos a la luz de la Biblia, de la verdad, cómo sí es esa relación entre un hombre y una mujer. Y dice eso, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Muchas gracias. Entonces vemos así como, claro, hay una celebración cuando se unen un hombre y una mujer. Pero bueno, tengamos en mente el contexto en el que estamos, ¿cierto? Luego, otra de los beneficios que tuvo este rey fue que disminuyó los impuestos y también que fue generoso, dio dones a las personas de su pueblo, precisamente porque estaba celebrando que había escogido a la mujer que iba a ser reina, que iba a ser su esposa. Muy bien. Eh, Quizá otro paralelo que podemos hacer lo vamos a encontrar en Primera de Samuel 17:25, donde un rey está ofreciendo algo muy parecido, disminuir los impuestos y quedarse con una hija del rey, precisamente. Entonces esto lo podemos ver cuando estaba Goliat asediando al pueblo de Israel y no había quien se enfrentara a ese gigante. Entonces, esta era una de las palabras del rey, decía, al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Muchas gracias. Entonces, tal cual, vemos como esas similitudes en otras historias del pueblo de Dios, como habían sucedido los hechos. Sin embargo, pues otra vez tengamos en cuenta el contexto en el que está Esther, que es un reino que no conoce a Dios. Pero bueno, podemos ver esas similitudes y algo precioso de este libro, de todo este libro de Esther, es que aunque no se menciona explícitamente el nombre de Dios, podemos ver cómo Dios está hilando esta historia y podemos ver la providencia de Dios en que habían muchas mujeres presentándose ante el rey para ocupar este cargo, para ser esposa del rey y reina, pero Dios permitió que fuera escogida Esther. Y vamos a ver más adelante en la historia que todo eso tiene un propósito, que todo eso está bajo la soberanía de Dios, que Él, aunque estamos en un reino que no conoce a Dios, que es pagano, que tiene otras costumbres, Dios tiene el control sobre esos asuntos de los hombres y aún también de lo que planea el enemigo. Dios está sobre eso y tiene el control. Entonces, bueno, vamos a ver aquí en rojito esas frases que nos recuerdan la providencia de Dios en esta historia. Muy bien, vamos a ir entonces al siguiente personaje en nuestra historia y vamos a ver los siguientes versículos. Dice que Mardoqueo
él estaba a la puerta del rey. Y cuando vemos a la puerta del rey en otros escenarios en la Biblia, vemos que tiene que ver con un cargo político. Sí, Mardoqueo hacía parte de ese reino. No nos dice específicamente en qué servía, pero vamos a decir así, que hacía parte de el gobierno. Sí, estaba trabajando para ese reino. Y dentro de esa función que él desempeñaba, de estar a la puerta del rey, él escuchó a dos de los siervos del rey que estaban conspirando para matar al rey. Y él decidió hablar con Esther, que Esther era su prima a quien él había criado y adoptado como su hija y que ahora estaba en esa posición de reina y decirle sobre el complot para matar al rey. Dice la palabra que ella a su vez le informó al rey en nombre de Mardoqueo y se hizo la respectiva investigación. Resultó ser cierta y estos dos hombres, dice la palabra, muchas gracias, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Tal cual, ese es el siguiente hecho que vamos a ver. Y hablando pues nuevamente de la providencia de Dios en esta historia, a Mardoqueo no se le reconoció inmediatamente. Es decir, el rey no dijo, am, por haber librado mi vida, por haber avisado sobre este complot, te voy a hacer algún reconocimiento. No lo hizo. Dice la palabra que esto quedó escrito en el libro de las crónicas de ese reino. Y vamos a ver más adelante esto cómo se conjuga con otras cosas que estaban sucediendo para el bien de los judíos, para lo que Dios estaba eh, planeando. Muy bien. Y bueno, dentro de este capítulo de Mardoqueo, me gustaría hablar un poco sobre la autoridad, precisamente cuál es nuestra relación con la autoridad en este caso, por ejemplo. Mardoqueo estaba ocupando un cargo político y se dio cuenta de este complot para matar al rey y lo informó. Entonces, vamos a chequear algunas cosas sobre la autoridad y nuestra relación con las autoridades. Entonces, me gustaría también si alguien puede buscar el Salmo 47, 7 al 8. Vamos a hablar de quién tiene la máxima autoridad, quién es rey sobre toda la tierra. Muy bien, muchas gracias. Y dice, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y si podemos ir al siguiente, gracias. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Entonces, recordemos eso, recordemos que Dios está sobre cualquier otra autoridad. Claro, tenemos autoridades, tenemos a nuestros padres, tenemos profesores, tenemos jefes en el trabajo, tenemos policías en la vida civil, tenemos alcaldes, gobernadores, tenemos un presidente, pero sobre todos, por encima de todos está el Señor, porque Él es rey sobre toda la tierra. Entonces ese es como el primer punto que quería mencionar sobre la autoridad. Luego, decir que todas estas autoridades que nombraba tienen autoridad precisamente porque Dios la da, porque la autoridad viene de arriba. Y vamos a ver Juan 19 del 10 al 11, una escena en la que está Cristo delante de Pilatos. Y Pilatos le dice justamente, no me vas a hablar, no sabes que yo tengo la autoridad para crucificarte o para soltarte. Y Cristo le responde pues con toda la sabiduría que él tiene. Le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Con lo cual sabemos que las personas que tienen autoridad la tienen porque Dios se las ha dado, ¿sí? Porque hay autoridades puestas por Dios en esta.
Es importante porque es una figura que pone orden, que hace, que imparte justicia, que castiga al malo, que protege al bueno. Esa es la función de la autoridad y Dios así lo estableció. Entonces es importante tenerlo. Y por último, ¿qué nos pide Dios ya sabiendo que Él es rey sobre todo y que las autoridades que hay pues han sido porque Dios las ha puesto? ¿Qué debemos hacer nosotros? Dice la palabra en Romanos 13:1 que nos sometamos a las autoridades porque han sido puestas por Dios. Gracias, dice así. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Con lo cual, esa es nuestra relación, no que nosotros tengamos que serle leales hasta la muerte a una persona físicamente porque es el rey, porque es el soberano, sino toda nuestra lealtad no, toda nuestra obediencia es a Dios. Y después Él dice, sométanse a las autoridades superiores porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, ¿cierto? Entonces, quiero que lo tengamos eso muy claro, porque lo que estaba haciendo acá Mardoqueo era precisamente por lo que él sabía que era una autoridad, pues proteger la vida del rey. Pero vamos a ver más adelante en dónde estaba realmente su lealtad. Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de nuestro próximo personaje, que se llama Amán. Muy bien. Entonces, de contexto, Amán era agageo. Y resulta que Agag se llamaba el rey de los amalecitas. Y esta historia la podemos encontrar en Primera de Samuel 15, del 8 al 9, precisamente cuando el rey Saúl, ya tiempo atrás, estamos hablando de una historia muy anterior a Esther, a Mardoqueo y a Amán, pero esto fue lo que sucedió. El Señor le dijo a Saúl que matara a todos los amalecitas, que no los dejara con vida. Pero aquí dice la palabra en, sí, primera, muy bien. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Con lo cual vemos que él no ejecutó completamente lo que Dios le había dicho, que era que matara a todos los amalecitas. Y vemos cómo esto tiene una repercusión muchos años después, ahora en lo que está viviendo Esther y Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Amán venía de ahí. Venía de los amalecitas y resulta que él tenía un cargo también político y era como decir un primer ministro, ¿sí? El rey lo puso casi que como segundo al mando y aparte el rey ordenó que se arrodillaran y se postraran delante de él. Les voy a leer a favor, aquí está en Esther 3:2 y dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Podemos ver eso como fue mandato del mismo rey Asuero, que los que estaban a la puerta del rey, quiere decir, las personas que tenían un cargo político, como Mardoqueo y pues muchos otros que también servían en ese reino, se inclinaran y se arrodillaran delante. Entonces, volviendo a nuestro tema de la autoridad, ¿qué hacemos en un escenario así? Cuando nuestra autoridad nos pide algo que sabemos que está totalmente en contra de Dios. Em, y podemos encontrar un caso muy parecido en Hechos 4, del 18 al 20,
justamente cuando judíos le estaban pidiendo a personas de esta iglesia primitiva que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Y entonces los apóstoles Pedro y Juan le responden y le dicen, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque, claro, acabamos de ver en la sección anterior que nuestra relación con la autoridad es, pues Dios es mi autoridad y Dios me dice que me someta a las autoridades que hay. Pero ¿qué hago cuando mi autoridad me pide algo que yo sé que está en contra de la voluntad de Dios? Bueno, en ese escenario particularmente, la palabra dice, juzguen si hay que obedecerlos a ellos antes que a Dios, porque claro, Dios está por encima de cualquier otra autoridad. Y bueno, respecto a esta orden de adorar, quería traerles también algunos ejemplos de personas que vivieron exactamente lo mismo, que estaban en una situación donde pues sus autoridades no eran temerosos de Dios, y les pidieron cosas así, ¿sí? Arrodíllate delante de tal estatua, adórala, o deja de orarle a tu Dios porque solo puedes orarle a la persona que está en eminencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fue el caso de Daniel en el reino de Babilonia. Hubo un momento en el que el rey firmó un edicto para que no se invocara a ningún otro Dios, sino específicamente el Dios de los babilonios. Y dice la palabra que Daniel tenía por costumbre orar y oraba frente a su ventana. Y él no dejó de hacer eso a pesar de que el rey había firmado ese edicto. Y por eso mismo a él lo echaron en el foso de los leones. Pero también tenemos esta historia preciosa de cómo Dios lo libró del foso de los leones. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que obedecer esas autoridades que nos piden hacer algo en contra de lo que Dios quiere. Otro ejemplo, también en el libro de Daniel, fue los amigos de Daniel. Ellos estaban frente a una estatua que el rey había levantado y el rey mismo dijo, cuando suenen los tambores, la música, todo, todos tienen que arrodillarse y postrarse delante de esa estatua. Y estos amigos de Daniel decidieron no hacerlo, porque ellos sabían quién era su Dios y porque una de las cosas de los mandamientos que el Señor les había dicho era, oye Israel, el Señor tu Dios uno es y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese era su mandato, no adorar a nadie más, a ningún otro Dios. Entonces vemos cómo en esa situación ellos decidieron no acatar la orden del rey y no postrarse. Eso también les trajo unas consecuencias, porque entonces el castigo era que los echaran en un horno de fuego. Y también podemos ver esa historia de cómo echaron a tres hombres en el fuego, pero luego el rey veía a cuatro. Y el cuarto, dice la palabra, que era semejante a un hijo de Dios. Entonces vemos cómo vale tanto la pena el obedecer al Señor antes que a las autoridades cuando una autoridad te pide hacer algo que Dios no, no aprueba. Ellos tuvieron esa experiencia gloriosa de estar en medio del fuego y ver cómo no se les quemó ni un cabello y tener a Cristo ahí en medio de la prueba, en medio del horno. Eh, y bueno, también otro ejemplo que les traía justamente, quizá ya no en tema de autoridad, pero sí la tentación que tuvo Cristo fue justo antes de iniciar su ministerio, él hizo un ayuno. Y después de ese ayuno se le presenta a Satanás con tres tentaciones. Y una de ellas era justamente Satanás lo llevaba a un lugar donde se podían ver todos los reinos del mundo. Y le decía, adórame, póstrate y adórame.
y todo esto será tuyo. Y el Señor, lleno de sabiduría y de la palabra de Dios, le respondió y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces vemos también cómo es tan importante el adorar, el tener muy claro nosotros a quién adoramos y no adorar, bueno, lo que este mundo nos ofrece, la fama, las riquezas, sí, que nada ocupe ese lugar más que Cristo en nuestras vidas. Entonces, bueno, viendo la historia vemos cómo Mardoqueo decide no reverenciar, no adorar, no arrodillarse delante de Amán. Y ya terminando pues esta historia, dice el versículo 5 de Esther 3: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces vemos cómo surge en Amán este sentir antisemitista, precisamente, que no le basta solamente con tomar represalias contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos. Vemos, sí, como este pueblo ha sido tan perseguido, sí. Mientras preparaba, pensaba en cuando Faraón también quiso adueñarse de este pueblo y decir: los quiero para que me sirvan a mí, si no, no. Y se empeñó en ir y en perseguirlos. O también, como podemos ver en la historia, el holocausto de Hitler, ¿verdad? Como de verdad este pueblo ha sido tan perseguido, pero pues quiero acabar con esperanza diciendo: Dios está en el asunto. Estamos hablando de un rey que no conoce a Dios, de por allá un imperio, sí, separado del pueblo de Israel. Vemos cómo se está tramando la destrucción de todo un pueblo, pero Dios es bueno y providencial, y Él no abandona su pueblo. Dice la palabra: ¿podrá la mamá que tuvo a sus hijos olvidarse de ellos? Bueno, si lo hace, yo no me voy a olvidar de, de mi pueblo. Y así es el Señor, de misericordioso, de compasivo. También en la historia en Números, mientras el pueblo estaba allá como decidiendo, ¿no?, a qué Dios adorar, había un enemigo tramando el mal para ese pueblo. Era un rey que contrató a un profeta que fuera y los maldijera para poder ir y ganarles y vencerlos. Pero vemos cómo Dios es tan misericordioso, tan compasivo, que lo que hizo en ese momento fue decirle a ese profeta: bueno, no vas a maldecir al pueblo, vas a bendecirlo. Y cómo cambió todo para su bien, para salvar a ese pueblo. Y ese es el Dios que tenemos el día de hoy, que es fiel, que es misericordioso, que aún en medio de lo que nosotros vemos como un caos, como que de pronto Dios no está ahí, o no sabemos, no podemos entender de qué manera Él puede usar algo que a nuestros ojos es malo para glorificarse. Dios es fiel, y bueno, con eso quiero terminar, y que podamos irnos así como cada uno de nosotros examinándonos mucho de cómo podemos adorar a Dios y no adorar a ningún otro ídolo, cómo podemos ver a Dios aun cuando hay situaciones como difíciles y nos parece que quizá Dios no está ahí, o no sabemos cómo está orando, pero Él sigue estando en medio. Y bueno, pues gracias al Señor, también gracias a cada uno por este tiempo. Vamos